El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Estamos en tiempo pascual, tiempo donde hemos experimentado y estamos experimentando la alegría del resucitado en un derroche de misericordia, como también lo hemos celebrado en estos días, de la gran misericordia del Señor que nos ama tiernamente. La palabra que compartiremos con ustedes en este día se toma del Evangelio de San Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 31. Dejémonos tocar por la misericordia. Es el tema que queremos desarrollar con ustedes. Dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con ustedes. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Queridos hermanos y hermanas, estamos ante el hecho de la misma resurrección que ocurrió el domingo, la aparición de Cristo resucitado, el mismo primer día de la semana de Pascua. Ya se había aparecido a otros, hemos visto el caso de María de Magdala, a Simón, a los discípulos de Emaús también. Sin embargo, se presenta a los suyos, a los discípulos que estaban en el cenáculo, y lo primero que le dice: la paz esté con ustedes. ¿Por qué es tan importante el mensaje de la paz? Porque vivimos en un mundo subyugado al miedo, al pánico, a la angustia. Consecuencia en gran medida de la situación de pecado. Por eso Jesús, en diversas ocasiones, les habla a los discípulos: no tengan miedo. Porque el miedo lo maneja muy bien el enemigo.
El enemigo sabe manejar nuestra psicosis, creando angustia, pánico, desesperación. Pero donde está Dios, donde hay presencia de Dios, siempre hay paz. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de las pruebas, por duras que sean, esa sensación de saber que Dios está allí, presente, como ya lo hemos compartido cientos de veces en nuestras prédicas, las mismas palabras y promesas de Jesús: estaré con ustedes hasta el fin, siempre. Si volvemos a el texto cuando dice al atardecer de aquel día, primero viene la aparición a los discípulos, pero no se encontraba Tomás. Y una vez que les saluda con la expresión "la paz con ustedes", inmediatamente ellos estaban atemorizados. Lo dice el mismo texto. Sin embargo, Jesús quiere calmar esa ansiedad. Dicho esto, los tranquiliza mostrándole las manos, el costado. ¿Y por qué? Porque quería que entendieran que aquel que había sido crucificado, y del cual en el libro de las Revelaciones Juan apunta al Cordero que ha sido sacrificado, pero que está en pie, es decir, ha resucitado, ha vencido la muerte. Que ellos no están ante una quimera, no están ante un sueño, no están ante una fantasía, sino que palpen, se llenan de inmensa alegría. Esta alegría que de alguna manera también remite en el momento de la encarnación del Verbo, cuando los pastores van a Belén y ven al niño, aquel niño donde está oculto el mismo Dios, y dice que lo invadió una profunda alegría. Es que donde Dios se hace presente, es obvio que se manifieste en el alma la alegría. Repito, indistintamente de que podamos pasar por noche oscura o que podamos pasar por un momento de prueba, la alegría de saber que Dios está allí, identificado contigo, identificado conmigo. Posteriormente, Jesús reparte a los discípulos este gozo para que ellos tengan paz, para que ya no se aflijan, sino que testigo de ello puedan posteriormente ir a anunciar lo que han vivido, lo que han experimentado. Como la palabra de Dios siempre es actual, nosotros también tenemos que sentirnos involucrados en ella. ¿Cuál es la sensación que tú vives en este instante? Ante la prueba de todo lo que está viviendo el mundo, paralizado por la situación del virus, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Qué te dice Jesús? Puede que también estés atemorizado. De hecho, estamos todos confinados en la iglesia doméstica por miedo al virus. Y es bueno que estemos en cuarentena, es bueno que estemos recogidos, porque aquí nadie puede impedir que nuestra iglesia doméstica se siga consolidando, creciendo en la unidad del Espíritu. Pero Jesús nos advierte: no miedo, tengan paz. Y nos da los signos de que venció la muerte. Por eso invita a los discípulos a tocar. Pero es para aplacar el drama que a ellos lo tenía decepcionado, o más que decepcionado, dispersado. Habían perdido la fe, habían perdido la esperanza, porque no habían recordado que su maestro ya le había advertido que esto iba a pasar. Y cada vez que Jesús tocaba el tema de la pasión, ellos silenciaban, como diciendo: no puede ocurrir esto. Miren, no hay nada
que Dios realice que previamente no nos advierta de lo que va a hacer. Y por eso en la Escritura siempre encontramos las luces necesarias para mirar con visión larga lo que puede ocurrir. Esto que vivimos en el presente, si lo vemos con ojo de fe, no es que el Señor esté permitiendo como un castigo el drama del virus, pero se puede valer de la coyuntura, como ya lo hemos explicado, para que nosotros volvamos nuestra atención a Él. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a recurrir? Que no sea Él. Él es el que tiene la respuesta y la palabra autorizada para expulsar y decir fuera. Entonces, esa confianza es la que Jesús espera de ti y de mí, de todos nosotros. Que tengamos la firme convicción que no hay nada que en Él no podamos superar. Y es la paz que quiere que los discípulos tengan dentro de ellos y en tu familia en este momento. Cristo venció la muerte y así nos ha abrazado con una inmensa compasión. Es tiempo de que nosotros levantemos la esperanza en el resucitado y nos alegremos con Él. Nada ocurre sin que su voluntad nos lo permita. Y Él quiere transmitirnos esto. No permitas, querido hermano, no permitas que nadie te aparte de Él ni de la certeza del resucitado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo puedo tocarlo? Pues cada vez que usted lee la palabra, usted se está dejando tocar por Él. Dios viene a ti a través de su palabra. Y dichosos aquellos que sin ver están creyendo en Él. Que no seamos como Tomás, del cual vamos a hablar en breve, después de este paréntesis, para hablar de la figura de Tomás y que no seamos como Él. Ya volvemos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes, queridos hermanos y hermanas, en su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Este tiempo de gracia, tiempo de victoria, tiempo de resurrección, en donde somos abrazados por la infinita misericordia de Dios. Estamos compartiendo el capítulo 20 de San Juan, la aparición a los discípulos que por miedo estaban en el cenáculo, y luego también 8 días más tarde a Tomás. Hemos dicho antes que los discípulos se llenaron de inmensa alegría cuando el Señor se les revela y les permite ver sus llagas, signo de su pasión, pero ahora se han convertido en llagas gloriosas, en perlas por el cual se pagó nuestro rescate. A continuación, el texto dice que Jesús le da una encomienda a todos ellos, una misión. Como el Padre me envió, también yo los envío. El envío es llevar esta buena noticia. Si hoy, después de tantos siglos, tú y yo podemos creer en esto, en este mensaje, es porque no solamente los apóstoles en la primitiva iglesia, sino a lo largo de los siglos, una y otra vez, por todos los confines de la tierra, han ido anunciando esta buena noticia. Cristo vive, Cristo ha resucitado, Cristo venció la muerte, y todo aquel que en Él cree no morirá, sino que tiene vida eterna. Esta es la gran comisión de la iglesia, y no se puede sustraer la iglesia de este mensaje. Que algunos lo crean o no lo crean, bueno, ya eso es decisión de cada quien. Pero la iglesia tiene como tarea imperiosa el anuncio del resucitado. No predicamos a un Cristo que se quedó en la tumba, que se quedó en la muerte. Predicamos un Cristo que ha resucitado.
Y esa tarea la tenemos todos los bautizados. No es solo asunto de los presbíteros, de los diáconos, de todo bautizado. Ir a anunciar la buena nueva. En este momento de esta coyuntura que tiene mucha gente afectada, nerviosa, la buena noticia es que Cristo vive. Si tú estás unido a Él, si has creído en su palabra, si lo has aceptado como tu Señor, como tu Salvador, como tu Dios, entonces, querido hermano, Él está por encima de cualquier sufrimiento, de cualquier dolor, de cualquier enfermedad, porque Él es mucho más grande. Es Dios con nosotros. Y vayan, lleven esta buena noticia. De ahí la razón por la que llamamos a esto buena noticia o evangelio. El anuncio de la buena palabra de Dios para nuestro provecho, para nuestra salvación. Acogerla. Todos tenemos la tarea. Qué bueno que tengamos todavía la oportunidad de que el evangelio, a través de las redes sociales, a través de cualquier medio, nosotros podamos contagiar. Dije en un programa anterior que si hay algo que debemos de verdad contagiar con alegría, es la certeza de Cristo vivo. Esa es la mejor noticia. Ese es el mejor contagio que podemos tener. Y no te sustraigas de esto. No te apartes de esta verdad. Los discípulos emprendieron esto porque recibieron lo que le faltaba. ¿No será que todavía algunos tenemos quizás así como encerrado esa gracia recibida por el bautismo, que es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Jesús va a infundir en ellos para que lleven esta buena noticia? Él sabía, por eso permite este progresivo, diríamos, itinerario en que los discípulos van a ir conociendo más y más de Él, porque no lo conocían realmente. No olvidemos que todos ellos en el momento de la pasión, salvo Juan, el evangelista, permaneció allí, todos los demás huyeron. Quizás también nosotros pudimos haber huido en ese momento, pero también hay circunstancias en nuestra vida donde nosotros nos apartamos, nos alejamos de Dios. Y Dios siempre está esperando para que retomemos la palabra, para que la asumamos y nos hagamos también promotores o anunciadores de la buena noticia, porque primero la hemos recibido, la hemos encarnado. Siempre digo que lo más importante en la vida de un creyente es la encarnación de la palabra. Así como Cristo se encarnó, nosotros también estamos llamados a encarnar su palabra, es decir, hacer la vida en nosotros. Teniendo esta convicción y con la fuerza del Espíritu Santo, entendemos lo que Pablo dijo: ¡ay de mí si no anuncio esta buena noticia! Porque se nos pedirá cuenta. Y el anuncio es obrar todo el bien, como se dice de Jesús, que fue haciendo cosas buenas. Todo lo que hizo fue bueno. Todo. Tú y yo igual. Pasar por la vida haciendo el bien. Que cuando tú te encuentres en el momento que te llame el Señor, vea tus manos llenas de buenas obras. Que Él puede decir: ven, siervo bueno, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba en la cárcel, me visitaste, estaba forastero y me acogiste. ¿Cuándo ocurrió esto? Cada vez que practicaste el bien, me lo estabas haciendo a mí. Miren, hermano, cómo se gana el cielo. ¿Cómo se gana el cielo? Aquí está, haciendo el bien como Jesús. Por eso lo comisiona y lo envía. Vayan, anuncien esta buena noticia. La razón por la que también nosotros hemos tomado esta tarea es porque creemos en el poder del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios, es palabra viva. Y no puedo callarme de lo que Dios no solamente ha hecho en mi vida, sino en la vida de tantos otros antes que yo, que recibieron el anuncio, lo encarnaron en su vida y comunicaron esa buena nueva. Creo que en esta hora en que la humanidad está postrada, que muchos han perdido la esperanza, han perdido la fe, es imperante que nosotros los pastores, haciendo vida en nosotros, el mensaje recibido también te diga y podamos decir: ahora, hermano, levántate,
Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Dios ha resucitado en Cristo. Y ese Dios que ha resucitado te está dando esta palabra de bendición. Tú no estás solo, no estás huérfana, no estás huérfano. Cristo ha vencido. Pero puede ser que en este instante en ti todavía haya duda, en ti todavía haya miedo o confusión, porque quizás ha faltado la experiencia de sentirte abrazado y misericordiado, palabra que usa mucho el Papa Francisco, es decir, haber sido favorecido con la misericordia de Dios. ¿Y cuándo ocurre eso? Y el paso fundamental para que tú puedas experimentar esto es tu necesidad de reconocerte pecador. No porque lo hicimos en la Cuaresma, sino que toda nuestra vida uno tiene que admitir que el amor de Dios es un amor que yo no merezco, pero que es gratuito. Les amaré aunque ustedes no lo merezcan, como dice el profeta Oseas. Y es verdad, Dios me ama aunque yo no merezca ese amor. Ahora, este amor de Dios que se ha ido manifestando en nuestra vida nos impulsa a hacer el bien, a ser compasivo como Jesús, de manera que los demás puedan ver en ti la imagen viva de Cristo cuando estás obrando el bien. Ciertamente hemos tenido muchos testimonios en estos días, en estos tiempos, de ver el bien de tanta gente, no solamente el personal de salud a quienes bendecimos y damos gracias por esa entrega generosa, sino también gente sencilla y nuestros sacerdotes religiosos que de alguna manera incluso han sacrificado su vida por amor a Cristo y por amor al prójimo, porque sabemos que todo el bien hecho en nombre de Jesús revierte en bendiciones. Quien pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma, si me condeno? Entonces la vida es un servicio del cual el primer servidor, que fue Cristo, ha venido a traernos abundancia de gracia y a darnos esta misión: compartir la buena nueva. Los discípulos lo entendieron, y para que eso pudiera ser operante necesitaban el poder de lo alto, ese poder de lo alto que llamamos el Espíritu Santo. Cuando Jesús hablaba que se reunieran en Galilea, que ahí lo verían y que tuvieran también en el cenáculo, porque era la promesa de Jesús, para que fuesen revestidos del poder de lo alto, porque sin el Espíritu Santo Cristo no puede ser conocido. Sin el Espíritu Santo no existe la iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay posibilidad de beneficiarnos de las gracias santificantes que son los sacramentos, y también las gracias de los sacramentales que hacemos uso de ellos, porque son remedios, recursos que Dios da para nuestra propia santificación. Necesitamos de esos recursos, pero todo ello con la garantía de que es el soplo de lo alto, el Espíritu de Dios, el Espíritu que se mueve, el Espíritu que renueva, el Espíritu que santifica. Cristo, ya plenamente revestido de esa unción, sopla sobre ellos. Y ese soplo es el que nosotros queremos desarrollar, pero en el otro bloque. Lo importante es que usted vea los pasos. Primero, la contrición, el arrepentimiento. Señor, pequé, Señor, te abandoné. Cuando tú esperabas que pudiéramos consolarte ahí en la cruz, salimos huyendo. Pero qué bueno es el Señor, que entra con las puertas cerradas por miedo. Cuánta gente también hoy, por el miedo que inunda la humanidad, por lo que pueda pasar, Jesús entra aunque la puerta esté cerrada. Eso llama la atención. No hay lugar donde Dios no pueda penetrar. Y penetra a tu casa, allí donde tú habitas, para decirte: aquí estoy. No tengas duda, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, nadie puede estar contra ti. Por lo cual, querido hermano, preparémonos para el siguiente segmento, donde vamos a ver la poderosa acción del Espíritu Santo. Después de este paréntesis, volvemos con ustedes. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en el programa Querigma de Amor.
Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, hermanos, su programa Querigma de Amor, en este tiempo de gracia de Cristo resucitado. De verdad que para mí es una emoción poder hablar de mi Señor que está vivo, que no está muerto, y que alienta mi fe, alienta mi esperanza de saber que también con Él resucitaré, pero también tú, si lo has aceptado, si lo has recibido, puedes decir, con Él también voy a resucitar. Estamos en el capítulo 20 de San Juan, y en el versículo 22 hay una frase importante. Hemos dicho que los discípulos no podían hacer nada sino revestido de la fuerza, del soplo, del poder que viene de lo alto. Curiosamente, ya Jesús había advertido a los discípulos que ellos tenían que ser revestidos de la fuerza de lo alto. Y por eso les pide que estén congregados en el cenáculo. Es interesante porque en este momento hay millones de personas en el cenáculo de su casa. Fíjese bien, la primera iglesia es la iglesia doméstica, es decir, mi hogar. Ese es el templo. La primitiva iglesia nació en las casas. Y de una manera, yo diría, providencial, Dios de alguna forma quiere que nosotros convirtamos nuestros hogares en un verdadero templo donde Él habita. Y consagrar, ¿por qué no? Y para eso pedir al Espíritu que venga, como lo haremos al final del programa, pidiendo también que mi casa esté verdaderamente consagrada a Jesús a través del Espíritu Santo. Esta presencia del Espíritu Santo, que es dinámica, el versículo 22 dice que dicho esto, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Ciertamente, en este contexto que lo da Juan, era específicamente para los apóstoles. Es decir, lo que iban a ejercer a partir de allí, lo que hoy pudiéramos decir que son los obispos, los sacerdotes, diáconos, es decir, la iglesia jerárquica. Que al decir jerarquía no estamos hablando solo de poder, estamos hablando de servicio. Porque no se puede entender la jerarquía sino como un servicio a. El que quiera ser grande, hágase servidor de los demás. Así como yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Es lo mismo para todos nosotros. Y en esa jerarquía, empezando con el Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos, dice el texto que Jesús sopla sobre ellos. Y luego le da otra potestad. Vayan por el mundo y bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar en el Espíritu, que no es el mismo bautismo que hacía Juan, que era un bautismo de conversión, también válido, y del cual Jesús también se suma para santificar las aguas. En este caso del Jordán, pero que representa todas las aguas que en el futuro también consagraríamos, bendeciríamos, para que allí pasásemos al bautismo del Espíritu. ¿Y qué es esto? Bueno, nosotros podemos hablar del sacramento de la confirmación, ciertamente. Cuando somos bautizados, recibimos la dignidad de ser hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Cristo, coherederos de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, recuérdalo, tú tienes una dignidad grandísima porque recibiste el poder de lo alto. Eso te va configurando cada vez más a ser imagen viva de Dios. El pecado afea esta imagen. Pero cuando nosotros nos levantamos del pecado, cuando reconocemos nuestra culpa, cuando somos capaces de volver al Señor con humildad, esa acción del Espíritu se fortalece más en cada uno y nos dinamiza. Porque esto es lo que es dar al Espíritu, dinamita, poder, el poder de anunciar, el poder de comunicar, el poder de transmitir, el poder de
animar a los demás, porque así es lo que conocemos como el Espíritu, el gran consolador. Ese Espíritu nunca como ahora hay necesidad de invocarlo. Ven, Espíritu Santo, ven y renueva el rostro de esta humanidad infectada. Ven, Espíritu Santo, enséñanos a adorar en espíritu y en verdad al Padre eterno. Ven, Espíritu Santo, y libéranos de nuestras ataduras. Pedir el Espíritu. Sí, ahí en tu hogar, donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está Jesús. Pero invocar el poder de lo alto. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Y esa iglesia se conforma allí por los bautizados, pero que tenemos que darle ese toque o esa apertura para que actúe en cada uno. No se puede hablar de Dios sin la acción del Espíritu Santo. Y muchos nos hemos quedado quizás en el tema de una iglesia que solamente es de ritos, olvidando que el rito sin la acción del Espíritu Santo es un rito muerto. Ahí la tarea es dejar que el Espíritu anime y contagie, porque es Dios que está vivo, Dios que ha resucitado y que nos lleva a esta misión, renovar. Una de las cosas que el Papa Francisco ha sugerido a la iglesia y de manera particular a los movimientos del Espíritu Santo en toda la iglesia que existe, en toda la iglesia, porque la iglesia no solamente es jerárquica, la iglesia también es carismática, y en esta dimensión carismática entran todos los bautizados, todos entramos allí, pero que podemos renovar, que podemos transformar, que podemos dinamizar más. Creo que esta crisis que en la actualidad vivimos, a mí no me hace sentirme pesimista, al contrario, yo estoy convencido que Dios enviará un gran Pentecostés, una gran renovación en su iglesia, para bien, porque nosotros también somos conscientes que por nuestros muchos pecados, que por nuestras muchas infidelidades, ha habido situaciones que han sido tristemente escandalosas, y que Dios tiene toda la potestad para transformar esto. ¿Por qué? Porque el dueño de la iglesia es Cristo, es su cuerpo místico, y Él puede purificarla y puede restaurarla y puede hacer que la gracia renovadora del Espíritu sea verdaderamente una novedad. El cristiano nunca debe ser pesimista. ¿Qué ha pedido el Papa Francisco? Que esta fuerza del bautismo del Espíritu se contagie en toda la iglesia. Ya hay muchos místicos y santos de la iglesia que han hablado de esto. Concepción Armida, una mística mexicana beatificada hace poco, nos hablaba de un nuevo Pentecostés. Es que Pentecostés no es un hecho aislado del pasado. Hay Pentecostés cada vez que podemos invocar esa presencia del Espíritu. Pero lo que requiere la humanidad ahora es un Pentecostés universal. Una verdadera transformación de este orden de pecado o desorden, más que orden, desorden que ha contraído la humanidad porque nos hemos apartado del Señor. Y la comisión de los discípulos hoy es esta: llévenla, buena noticia, anuncien el reino y pidamos el Espíritu Santo. Ven, dador de lo alto, ven, dador de vida, ven, fuente inagotable de gracia y de vida eterna, ven, soplo de lo alto. Invocarlo, queridos hermanos y hermanas. No tener miedo de esto. El Espíritu viene a darnos esa fuerza. Pues bien, el apóstol Tomás no estaba allí cuando ocurrió aquello. Y el día que se da cuenta, 8 días después, o sea, podríamos decir el domingo siguiente, estaba allí Tomás. Y Jesús vuelve a aparecer y se va directamente a Tomás. Tomás representa todo lo que en un momento dado ponemos en tela de duda la obra de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida también hemos sido Tomás. Si no toco, si no veo, si no experimento, no creo. Hay tanta gente así hoy que cuestionan a Dios,
quieren experimentar, quieren tocar. O sea, que el hecho de la fe lo condicionan a la experimentación, a palpar. No, la fe no es así. Esa no es la fe. Y por eso Jesús va directamente a Tomás. Le dice, ven. Porque Jesús obviamente sabía que estaba dudando. Toca. Lo mismo que había dicho. Toca mi mano. Toca mi costado. Para que veas que no es un fantasma. Inmediatamente se postra de rodillas. ¿Y qué dice? Señor mío y Dios mío. Miren las palabras de Jesús para él y para ti y para mí. Porque has visto, has creído. Dichosos aquellos que en el 2020, sin ver, creen. Es lo que está diciendo Jesús. Dichosos los que sin ver creen. Hermano, que Dios te llame a ti hoy dichoso. ¿Lo has visto? ¿Lo hemos tocado? No, pero creemos. Creemos que de verdad escucha. Creemos que de verdad está aquí. Creemos que por la fuerza del Espíritu que nos ha convencido de que el Señor ha resucitado, en nombre de ese Jesús podemos tener el valor de poder decir, vive mi Señor, vive mi Dios, ha resucitado verdaderamente. No necesito cosas extraordinarias, no necesito palpar, no necesito tener sensaciones para decir, ahora creo. Sí, hermano, es lo que Dios demanda de ti y de mí, que pueda dar el paso de la fe y así experimentar el inmenso amor de Dios que ha venido a traer sobre ti y sobre toda la humanidad, aunque hay muchos que no han abierto su corazón, la gracia del Espíritu Santo. No se aparte del televisor, vamos a un breve paréntesis y volvemos a tocar el tema en su parte final. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción, hablando de esta infinita misericordia de Dios, que en su iglesia nos ha dado este testimonio de su misericordia, de Cristo resucitado, de la comisión confiada a sus apóstoles y de los apóstoles a la iglesia en la figura del Papa, los sacerdotes, los obispos, los diáconos y a todo el pueblo en general, porque todos somos parte del pueblo de Cristo, pero algunos con una misión específica del anuncio de la buena nueva. Y hemos dicho también de esa tarea del Espíritu Santo para animar, para invocar su presencia que transforme. Como ustedes están en estos tiempos realizando la grandeza de lo que es la iglesia doméstica, vamos a la parte que complementa este pasaje y también pedir el Espíritu Santo. Que mi casa y yo, como decía Josué, serviremos al Señor. Que en tu casa ese rayo de gracia se infunda en los tuyos y todos doblen su rodilla y reconozcan a Jesús como Señor. Dijimos en el bloque anterior que Tomás dudó. Como puede ser que quizás en tu propio hogar hay quienes duden, hay quienes quieren palpar, tocar, experimentar, decir, ahora creo. No, hermano. Miren, para mí la fe es un acto de amor. Es un amor que uno deposita en el otro, en este caso en Cristo. Decir, Señor, yo te creo. Yo no necesito, fíjense, en la Biblia hay muchos pasajes, hemos predicado esto en reiteradas ocasiones, de personajes que tocaron a Jesús con su fe. Ahí está el ciego Bartimeo, ahí está la mujer hemorroísa, ahí está el centurión romano, di una palabra tuya y mi siervo curará. Eso conmueve, miren, Dios se siente conmovido cuando uno puede decir, Señor, yo te creo.
Yo sé que es posible. Yo sé que tú puedes hacerlo. Y le duele, así como se puede alegrar por nuestro acto de fe. Por eso Jesús, cuando una persona ha experimentado una curación, porque ha creído, dice, tu fe te ha salvado. Que también puede decirlo de ti, pero ocurre también lo contrario. Qué triste debe sentirse Jesús cuando queremos racionalizar las cosas y decir como Tomás, hasta que yo no toque, hasta que yo no vea, hasta que yo no experimente, yo no creeré. Entonces, ahogamos la fe, o sencillamente no tenemos fe. Y también es interesante que eso haya pasado con un discípulo, porque también puede haber sacerdotes, obispos, religiosos, incluso hasta el mismo Papa, que en algún momento podamos dejar de tener fe. En la historia de la Iglesia hay ejemplo de esto, o dudaron de Dios. Todos podemos ser Tomás, ya lo dije antes, todos en un momento podemos ser Tomás, pero lo bueno es que podamos pasar de ser el Tomás incrédulo al Tomás que después reconoce y se convierte en creyente. Señor mío y Dios mío. Bien, en el versículo que complementa aquello, luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le confesó, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Y sigue el texto para completar este relato. En el versículo 30, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Qué hermoso cómo termina el Evangelio de Juan, que pudo haber sido algún discípulo que también pudiese encajar esta última, pero independientemente de la parte exegética, que no es la que nos interesa, sino la parte espiritual y teológica que subyace aquí, es ¿por qué Juan escribió este Evangelio? Todo el Evangelio está escrito con un solo propósito, lo resume, para que crean. Y para que creyendo tengan vida en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Qué hermoso eso. Sí, que tú puedas creer que Dios no es hombre para mentir. Y como no puede mentir, nos ha dado a la palabra autorizada, su propio Hijo. Por eso hay 7 signos en Juan, que podíamos 7 milagros, y todos tienen un mismo propósito. Que el lector o el oyente diga, yo creo, yo te creo, Dios. Y para que creyendo, entonces la vida de la gracia, la vida que nos da el Espíritu, en su nombre nos haga prosperar en toda obra buena. Sí, queridos hermanos, yo creo que estamos en un momento muy especial para poder pedir al Espíritu Santo. Y pedirlo a ustedes que están en esa iglesia doméstica. Yo quisiera invitarle que en este instante, haciendo un círculo y abriendo las manos a aquel que dice, cuando oren, pidan con el corazón, pidan con la convicción de que lo que ustedes piden lo están recibiendo en su nombre. Porque tenemos necesidad de la fuerza de lo alto. Y pedir esa fuerza que es el Espíritu y que convierta nuestros hogares en verdadera iglesia doméstica. Para que nunca falte la acción de Dios. Y para que nuestra casa, así como los israelitas la habían sellado con la sangre del Cordero, y de manera que el ángel exterminador, al ver aquellas casas, no tocasen esas casas, la sangre del Cordero, Cristo derramada en el Calvario, es mucho más poderosa
que la sangre de un animal. Y por su sangre hemos sido comprados. Que la efusión del Espíritu Santo se derrame y haga que ese Espíritu de Dios descienda, transforme y renueve. Yo les invito ahí donde están, sin miedo, sin vergüenza, sin pena, porque a veces hasta nos da pena expresar nuestros sentimientos a Dios. Dios es Padre y como Padre le gusta escuchar el clamor de sus hijos, que podamos decir Abba, Padre. Y diga conmigo esta oración: Abba, Padre. Señor, envía tu Espíritu, renueva nuestro hogar, renueva nuestra familia, envía tu Espíritu y sánanos de todas aquellas cosas que no son gratas a tus ojos. Envía tu Espíritu, el mismo que actuó en Jesús y en María, para que renovando nuestras vidas podamos ser siempre santos, irreprochables ante tus ojos. Consagramos nuestro hogar con la unción de lo alto. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor. Oh Espíritu que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo santo, úngenos en el amor. Y que la paz de Cristo resucitado habite hoy y siempre en esta iglesia doméstica, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Hijo y para gloria de Dios Espíritu Santo, cubierto con su preciosa sangre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Sigan haciendo de su hogar una verdadera iglesia, siempre a la luz de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga abundantemente y esperamos estar con ustedes en otra futura producción de Querigma de Amor. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.